Muy buenas tardes, estimados asociados. Es un gusto recibirlos en este webinar y vamos a hablar de las nuevas obligaciones para las OFOMES no reguladas a la luz de las reformas a las disposiciones de carácter general del 31 de diciembre del 2014. Está con nosotros el licenciado Teodoro Briceño Maldonado. Él es director general de la empresa TM Sourcing. Laboró 36 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los cuales los últimos 12 años estuvo al frente de la Dirección General Adjunta de Prevención de Operaciones, área encargada de la inspección y vigilancia de diversas entidades financieras en materias de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Fue director de la carrera de Banco y Finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial y ya ha participado en diversas publicaciones y entrevistas en materia de prevención del lavado de dinero en los periódicos El Financiero, Capital de México, revista Íconos. Licenciado Teodoro Briceño, bienvenido. Muchas gracias, Liliana, me da mucho gusto estar con ustedes, acompañándolos en este webinar por demás importante. Para todas ustedes, las personas que nos hacen favor de seguir en este evento, pues les damos la más cordial bienvenida y les extendemos desde la Ciudad de México un afectuoso saludo. Nos da mucho gusto, les reitero, el que ustedes nos acompañen, porque sin lugar a dudas eso muestra la importancia que tienen ustedes, el interés que tienen ustedes de llevar a cabo un puntual cumplimiento a las nuevas obligaciones derivadas de las reformas a las disposiciones de carácter general del 31 de diciembre del 2014. Sin lugar a dudas, todos ustedes tienen una completa idea, una percepción completa acerca de la importancia de la materia. Eso me da mucho gusto realmente. Han tenido ustedes a lo largo del año, desde que empezamos este 2015, han tenido ustedes una serie de actividades, empezando desde la auditoría que tuvieron que presentar a finales de febrero a la Comisión Nacional Bancaria y pasando por otra serie de actividades, incluyendo finalmente la renovación del registro en la Conducef. Espero que sea el caso de todos ustedes. Tal vez no, tal vez estén en proceso, pero eso muestra justamente la ociosidad con la que ustedes enfrentan estas disposiciones de carácter general. Y es justamente la importancia que vamos a destacar de las reformas que ahora tienen ustedes materialmente en puerta. Pero vamos a empezar por el principio, por algo muy sencillo, pero muy breve. Ahorita vamos a cambiar la pantalla para la primera presentación, o la primera lámina. Listo. Para nadie absolutamente es un secreto que el oficial de cumplimiento solamente tiene una obligación que cumplir. Algunos dirán, ¿cómo? Pues sí, es una sola la obligación que tiene el oficial de cumplimiento, pero esa sola obligación comprende la suma de obligaciones porque está dedicado a verificar el debido cumplimiento de las obligaciones que le imponen a las OFOMES las disposiciones de carácter general. Vaya tarea realmente. Ahora, muy posiblemente ustedes tengan perfectamente identificados cuáles son esas obligaciones. Qué bueno, pues desde el 2011 a la fecha, ya 4 años en ese sentido, pues quiere decir que ya debemos conocer perfectamente las obligaciones. Sin embargo, pues ha habido una evolución muy importante tanto en la normatividad como en las características que debe tener y que debe reunir el oficial de cumplimiento. Y si no, pues recuerden ustedes la publicación de la semana pasada de la Comisión Nacional Bancaria en el sentido de dar a conocer justamente el calendario para la certificación. Consecuentemente, el 29 de agosto, pues ya tenemos
en puerta la primera y gran responsabilidad de los oficiales de cumplimiento. Si bien es cierto que no es para ustedes como sector inicial, bien pueden aprovechar ese momento que la comisión brinda para los oficiales de cumplimiento de los bancos, de las casas de bolsa y de las OFOMES reguladas. Pero vamos, ese no es el objeto del tema del día de hoy, la certificación. Para eso hay puntos específicos que pueden tratarse en otro momento. Estábamos hablando justamente de la importancia de las reformas. Esa importancia de las reformas, yo les pido, por favor, que no vayan ustedes a pensar que es simplemente pedir requisitos al cliente, llenar el expediente y en su caso hacer algún reporte en la Comisión Nacional Bancaria. No, es todo lo contrario. Permítanme, para poder destacar la importancia de las reformas del 31 de diciembre, 4 aspectos muy breves, pero al mismo tiempo muy importantes. El primero de ellos lo vamos a ver en el sentido de las recomendaciones que da el GAFI. La cuarta de las recomendaciones establece que los países miembros, México es miembro del GAFI desde el año 2000, deben implementar los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a medidas establecidas en 2 convenciones, la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Esto es muy importante porque las reformas que vamos a comentar no son gratuitas, no se les ocurrió en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, ni mucho menos, sino que simplemente se está dando cumplimiento a estos lineamientos de carácter internacional. El primero de ellos, de acuerdo a la cuarta de las recomendaciones del GAFI, es justamente implementar procedimientos para que los países miembros del GAFI estén atendiendo las medidas establecidas por las convenciones de Viena y de Palermo. Ustedes dirán, ¿y esas convenciones qué? Bueno, esas convenciones simple y llanamente se refieren a la materia que hoy nos ocupa. De ahí la importancia. Vamos a ver el segundo punto. Ya nos cambiamos del área internacional y nos quedamos en el área nacional, aquí en nuestro país. Con la llegada de la nueva administración en el año 2012, 6 meses después, por obligación constitucional, cada nuevo gobierno tiene que establecer un programa nacional de financiamiento al desarrollo. En el caso de la actual administración, ese programa que comprende del 2013 al 2018 tiene, entre otros propósitos, el nuestro. Y el propósito en nuestra materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita es fortalecer el marco jurídico del régimen preventivo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Les suena familiar esto? Ahí está, en ese programa tal vez no lo tengamos como una herramienta jurídica de todos los días, pero lo que sí tenemos como todos los días, que son las disposiciones y más las reformas que nos motivan en esta reunión, tuvieron su origen, al menos hasta donde vamos, en los 2 aspectos que estamos comentando. Consecuentemente, el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo para la actual administración, uno de sus propósitos es fortalecer el marco jurídico. Y recordarán ustedes que el 10 de enero del año pasado se reformaron ¿cuántas leyes? 34 leyes, 34 leyes, en donde prevaleció, entre otros aspectos, 3 puntos a los que nos vamos a referir enseguida. Pero permítame regresar al tercer aspecto, en materia internacional y de justificación para las reformas que nos reúnen el día de hoy. Tenemos nuestras disposiciones de carácter general en donde se establecen 2 objetivos. El primero de ellos lo vemos de esta forma. A ver, vamos a hacer una brevísima pausa para ver si se están escuchando.
Vamos a ver. Perfecto, Teo, seguimos. Gracias, Liliana. Nos estamos dando cuenta ahorita que hubo una interrupción en el sonido. No sé desde qué momento. A ver, disculpen, yo creo que tuvimos una interrupción del internet, pero ya, Teo. Y estamos. Muchas gracias, Liliana. Bueno, entonces continuamos. Como no sabemos desde qué momento dejaron de escucharnos, déjenme hacer una brevísima, aquí vamos a ver. Estamos con la cuarta recomendación del GAFI, en donde establece para todos los países miembros la implementación de lo que se establece al mismo tiempo en las convenciones de Viena y de Palermo. El segundo aspecto es el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo. Nuestra actual administración gubernamental, como todas las administraciones, por supuesto, le dan un realce a este programa. Tal vez, les decía, no sea una herramienta jurídica de nosotros de todos los días, pero lo que sí es importante que esta obligación constitucional para las administraciones gubernamentales es crear un programa nacional de financiamiento al desarrollo sexenal, y dentro de ese programa se encuentran varios propósitos. Uno de ellos en nuestra materia es fortalecer el marco jurídico del régimen preventivo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Fortalecer el marco jurídico. Recuerden ustedes que se modificaron hace un año, en enero del 2014, 34 leyes, y 34 leyes reformadas en materia financiera. No fue gratuito. El siguiente aspecto es el objetivo de las disposiciones de carácter general. Nuestras disposiciones tienen dos objetivos. El primero es establecer las medidas y procedimientos mínimos. Ojo, ahí nos están dando libertad a las entidades financieras para poder establecer procedimientos adicionales de acuerdo a la característica y naturaleza de las operaciones que realiza cada uno de ustedes, con el propósito de observar y prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Consecuentemente, las disposiciones tienen un objetivo inicial, que es obligar a las entidades financieras a observar lo que establecen las disposiciones para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y el segundo objeto de esas disposiciones es establecer los términos y modalidades conforme a los cuales deben presentar los reportes sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto, que parece algo elemental y sencillo, necesitamos visualizarlo con ojos analíticos, con el propósito de destacar la importancia que tiene el que tú reportes algo, porque el reporte que tú envías a la comisión, a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Comisión Nacional Bancaria, es el resultado de todo el análisis que hiciste de la transaccionalidad de tus clientes, dando cumplimiento al objetivo de las disposiciones. Entonces, es muy importante este segundo objetivo, porque al final de cuentas es con lo que tú materializas el esfuerzo que autoridades y sujetos obligados de manera conjunta están llevando a cabo día con día. La última razón con la que necesito, por favor, te pido que me sigas en este sentido. El cuarto aspecto, que es la última razón para poder comprender y para poder explicar lo de las disposiciones de carácter general y esa reforma, es justamente estar estableciendo
las reformas financieras que tuvieron como propósito tres aspectos fundamentales. Tuvieron, por supuesto, muchos, pero en nuestra materia, fíjate en qué se circunscribe. Primero, la expansión del crédito y la inclusión financiera, que al final de cuentas fue lo que motivó parte de esas reformas financieras. Dicen este motivo de reformas financieras, que es que las autoridades cuenten con facultades de supervisión y facultades adecuadas para poder sancionar de manera uniforme. Entonces, primero, de los tres aspectos de la reforma financiera en la materia de prevención tenemos que destacar: dotar a las autoridades con mayores facultades de supervisión. Traducción es que ahora tú vas a tener a una autoridad supervisora más cerca de ti. Si han pasado 3 y casi 4 años sin que tengas personalmente la presencia de la autoridad supervisora, déjame decirte que los tiempos se están acortando. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en un debido cumplimiento, en un adecuado cumplimiento, en un oportuno cumplimiento de las obligaciones, para que cuando Dios guarde la hora estén presentes las autoridades en las oficinas de ustedes. Entonces, este es el primer aspecto. El siguiente aspecto va encaminado vean ustedes, estoy esperando que lo vean, estoy esperando que lo... A ver, ahorita déjenme, estamos aquí maniobrando, aquí está el segundo aspecto. Se busca fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero. Ojo, las reformas financieras que le pegaron a 34 leyes tenían dentro de los varios propósitos el fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero. Y el tercer aspecto es semejante. Se fortalece la legislación para llevar a cabo de mejor manera el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Con estos tres aspectos podemos darnos cuenta de la importancia de las reformas al 31 de diciembre. Es decir, no se modificaron simplemente por causarle una molestia al sujeto obligado. No se modificaron porque no tenía nada que hacer en las oficinas de la Secretaría de Hacienda como autoridad reguladora. No. Se estableció una modificación, que es la del 31 de diciembre, que estamos nosotros comentando en este momento, por todos los antecedentes que les estamos dando. Consecuentemente, el mensaje del día de hoy es doble. Uno, que no veas tus reformas financieras como algo rutinario y sin importancia. Dos, que le des la debida importancia a estas reformas con el propósito de que tú estés haciendo todas las actividades de una manera adecuada para el momento en que fuera necesario dar cuentas o rendir informes o proporcionar la información o atender un requerimiento de alguna autoridad. Créeme que no es cualquier cosa y los invito para que vayan poniendo ustedes la debida atención en ese sentido. Continuamos y aquí en pantalla ven ustedes algo que ya identifican ustedes sin lugar a dudas. 17 de marzo y 23 de octubre son las modificaciones que ustedes tienen. El comentario aquí es que es importante hacer un análisis del grado de cumplimiento al pasado. Para que tú te enfrentes hoy en día a las reformas del 31 de diciembre, yo te invito para que tú veas qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho y para qué has hecho todas tus actividades. Dando ese brinco, empezamos ya con las reformas del 31 de diciembre con el propósito de identificar nuestras nuevas obligaciones que vamos a tener como SOFOMES. Y lo importante aquí es hacer una reflexión propositiva con el propósito de que tú no estés dando un cumplimiento normativo obligado, sino que veas el costo-beneficio que te causaría el tener realmente identificadas la prevención
de la materia. Si tú previenes cualquier irregularidad, tú vas a poder dormir tranquilo y vas a poder rendir cuentas sin lugar a dudas de una manera muy ventajosa, provechosa, productiva. En caso contrario, pues entonces solo Dios sabe a qué podríamos enfrentarnos. Pero al final de cuentas, esta reflexión propositiva va encaminada a que comprendamos el origen de las reformas a las disposiciones. Ahora, antes de que empecemos a tocar el tema realmente en materia, déjame decirte que en las mesas de trabajo que tenemos en la ASOFOM con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos dieron a conocer, lo hicimos del conocimiento de ustedes también, por supuesto, en su oportunidad, nos dieron a conocer de que vienen nuevas disposiciones o reformas a las propias disposiciones. Imagínate tú, si no llegas a atender las que ahorita están requiriendo, al rato, no sabemos en qué tiempo, eso sí, no se ha definido todavía, al rato ya van a venir nuevas reformas cuando apenas esas estamos empezando a dar cumplimiento a ellas, imagínate. ¿Por qué? Justamente por ese movimiento, evolución, necesidad de poder estar muy atentos en esta materia por el avance de la delincuencia organizada en ello. Empezamos ahora con estas nuevas obligaciones. Entonces, les pido que vayan identificando ustedes cuáles han ido cumpliendo, cuáles van a cumplir, cómo lo van a hacer y vayan formulando ustedes, preparando las preguntas que estimen conveniente poner a consideración en la parte final de esta plática para darles una debida atención. En primer lugar, se realizan unos ajustes para acotar y robustecer diversas provisiones respecto de las operaciones que se realicen a través de fideicomisos. Ello con el objeto de fortalecer el seguimiento de las operaciones realizadas a través de esta figura. Déjenme decirles que los 3 puntos son coincidentes en la materia de fideicomisos. Déjenme pasar al segundo y englobamos los 3 aspectos. Como segunda obligación, se le va a dar el carácter de cliente, no se le va a dar, ya debe dársele el carácter de cliente a los fideicomisos que las OFOMES pueden realizar en los términos de las disposiciones legales aplicables con la finalidad de identificar todas las partes que intervienen en el fideicomiso en donde la SOFOM actúa como fiduciario. El tercer aspecto son mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones. Tú lo vienes realizando cotidianamente con tus clientes de alto riesgo. Eso no representa para ti ningún problema ni representa para ti ninguna novedad. De la misma forma, tú tienes mecanismos de escalamiento de aprobación interna. Bueno, pues esos 3 aspectos que son el mecanismo de seguimiento, de agrupación de operaciones y de escalamiento, un mecanismo de escalamiento de aprobación interna, ahora lo vas a tener que hacer en relación al fideicomiso. Esos primeros 3 aspectos van enfocados a tu nueva obligación. Si tú no tienes fideicomisos, estás alejado de esa circunstancia, pues déjame decirte, por una parte, qué bueno, porque no representa una obligación inmediata para ti. Sin embargo, ten en cuenta que tú como SOFOM puedes realizar operaciones fiduciarias. Y dentro de los esfuerzos que ASOFOM realizó frente a la CONDUCEF, se lograron obtener unos excelentes resultados comprendiendo aspectos en la materia fiduciaria. Por lo tanto, mucho cuidado en tener que dar cumplimiento a cada una de las obligaciones que se generan con motivo de las reformas. Antes, los fideicomisos
no eran considerados como clientes, sino solamente una parte de ellos, es decir, el fideicomitente. Hoy no, el cliente es el fideicomiso y tienes que identificar a todas y cada una de las partes que intervienen en el fideicomiso. ¿Qué razón existió para que la autoridad regulara la materia fiduciaria? Muy sencillo. Se identificó una gran cantidad, un porcentaje muy importante de las cantidades de lavado de dinero que se realizaban a través de fideicomisos. Por lo tanto, el fideicomiso es un instrumento a través del cual se puede lavar dinero por la versatilidad de esa figura jurídica. Pero déjame ejemplificártelo, deja ejemplificártelo con los siguientes aspectos. Vamos a ver, el primero. Estamos todavía en tu obligación como fideicomiso. Los 3 puntos anteriores van encaminados a lo que tú tienes que hacer. Estoy tratando de poderte ubicar en la importancia que tiene la regulación en este tema y lo ejemplifico con esos aspectos. Punto número 1. El fideicomiso es un instrumento jurídico sumamente versátil. Tan versátil es que puedes hacer un fideicomiso de lo más elemental, de lo más sencillo para poder pagar los gastos de colegiatura de tu hija, hasta realizar una obra sexenal más importante en una administración a través de un fideicomiso. Con esos dos extremos te puedo ejemplificar la importancia que tiene esta figura jurídica. Consecuentemente, se puede hacer a través del fideicomiso, tratándose de actividades permitidas, una gran variedad, una diversidad tan amplia de actividades que prácticamente se pueden hacer trajes a la medida con el propósito de llevar a cabo alguna irregularidad. Como punto número 2, vamos a ahorita en pantalla. Como punto número 2 están que 10 sectores del sistema financiero tienen facultades para actuar como fiduciarios. Imagínate nada más, nuestro sistema financiero está compuesto por 26 entidades, por 26 sectores. Dentro de los 26 sectores, 10 de ellos pueden actuar como fiduciarios. Y dentro de esos 10 están las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas. Consecuentemente, muchas entidades, muchos sectores pueden actuar como fiduciarias. De ahí la necesidad de poder regularlas. Como punto número 3 tenemos que el mercado fiduciario es tan grande como la suma de las operaciones en custodia de las casas de bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Una cantidad infinita de recursos. El mercado fiduciario comprende una cantidad sumamente importante de recursos, maneja y administra una cantidad muy importante de recursos. Vamos a ejemplificarlo de esta forma. Casi 7 millones de pesos como patrimonio total se encuentran en los fideicomisos. 7,000 millones de pesos como un patrimonio total en los fideicomisos. Es una cantidad muy importante y que convierte a nuestro país como el número 1 en fideicomisos en el mundo. Entonces, date cuenta de esos aspectos. Ahorita los conjuntamos todos. Pero si México es el país número 1 en el mundo que realiza fideicomisos, entonces, pues es algo que nos permitirá identificar la gran cantidad de posibilidades a través de las cuales se podría lavar dinero instrumentando a las fiduciarias SOFOMES. Nos olvidamos ahorita de los otros nuevos sectores y nos enfocamos a las fiduciarias SOFOMES. El siguiente aspecto, y con eso terminamos el ejemplo, es que en el mercado fiduciario participan 100 entidades. Y la banca múltiple, que es el fideicomiso tradicional, es el fiduciario tradicional,
el 79%, la banca de desarrollo el 19% y las instituciones financieras no bancarias es el 1%. ¿Te imaginas tú cuando dentro de las facultades legales llegues a realizar fideicomisos y se incremente el número de participantes? Bueno, la situación se va a poner realmente de mucho cuidado. Estas son las razones por las cuales consideramos que las autoridades se vieron en la obligación, con independencia de la imposición internacional de Gafi y compañía, de imponerle a México una regulación más estricta para poder identificar las obligaciones de los sujetos en materia fiduciaria. Bueno, pasamos al siguiente aspecto, número 4. Del 1 al 6 anterior fueron los ejemplos de los fideicomisos y habíamos manejado 3 obligaciones derivadas de las disposiciones de carácter general. Consecuentemente, esta cuarta obligación establece que es algo nuevo, muy importante, no lo pierdas de vista porque seguro que tú te ubicas en esto. Además de identificar el número, monto y frecuencia de las operaciones que tú realizas con los clientes a que se refiere 95 bis de la Ley General de Organizaciones, tienes ahora tú una obligación, o como obligación, obtener la constancia del registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o ante la CONDUCEF. Estamos ahorita, decíamos en un principio, en el momento justo en donde la vida jurídica de las OFOMES están en juego, con la obtención de la renovación del registro. Bueno, pues entonces, si tú tienes clientes que se ubiquen en los supuestos de renovación del registro, tienes que pedirle ese registro. En caso contrario, no debes trabajar con ellos. Estás yendo en contra de lo que establece la norma y la sanción ya te imaginarás. Aquí lo importante es que tú identifiques a esas entidades financieras que forman parte de tu lista de clientes y les estés requiriendo esos registros. Y en el caso de la Comisión Nacional Bancaria, como tienen que obtener un registro previo en ese organismo, en el caso de los centros cambiarios y de los transmisores de dinero, bueno, pues si tú tienes clientes de ese tipo, te ubicas también en la misma obligación. Por lo tanto, tus clientes de los que se ubican en el artículo 95 bis de la Ley de Organizaciones tienen que estar perfectamente identificados y sobre todo, más que identificados, ¿sabes qué tienen que estar? Dando cabal cumplimiento a las obligaciones que también les son obligados a ellos. De tal manera que en sentido inverso, si tú de SOFOM con clientes de ese tipo te conviertes en clientes de otra SOFOM, entonces tú tienes que tener un cumplimiento para la obtención de tu registro ante CONDUCEF. El siguiente aspecto es que se amplían los supuestos mínimos de inusualidad comprendidos en las disposiciones de carácter general, al incluirse ahora como causa de reporte de operación inusual el caso referente a la pretensión de realizar operaciones por parte de los clientes que se ubiquen en la lista de personas bloqueadas. Es muy importante esto. Recordarás que de los 4 tipos de reportes que habitualmente manejas, como son relevantes, inusuales, preocupantes y de 24 horas, tratándose de relevantes no hay ninguna modificación, tratándose de inusuales, se encuentra dentro de la lista ejemplificativa de inusualidad un aspecto nuevo que tú tienes que identificar. Y ese aspecto nuevo es justamente el identificar como inusual las operaciones que realicen tus clientes que se ubiquen dentro de la lista de personas bloqueadas, al rato hablamos de ella, que la Secretaría de Hacienda debe emitir a través de Comisión Nacional Bancaria. Entonces, ya es un supuesto de inusualidad. Recuerda que las disposiciones establecen unos supuestos mínimos. De ahí en adelante, los que tú le quieras agregar como inusuales, con base en esos parámetros que establece
las propias disposiciones en la disposición 35. Luego, la siguiente obligación la encontramos en que, ubicándonos en las listas de personas bloqueadas, pues tienes ahora la obligación de reportar como operación de 24 horas cualquier operación que hayan realizado tus clientes con anterioridad a la fecha en que la lista de personas bloqueadas te sean notificadas por la Secretaría de Hacienda. Mucho ojo, hoy en día tú no tienes listas. En breve habrán de emitirse las listas por parte de Hacienda y dadas a conocer a través del sitio por la Comisión Nacional Bancaria. Bueno, una vez que, recuerda que la notificación electrónica hace las veces de una notificación jurídica. Tú mismo, al solicitar tu dictamen técnico, aceptaste que las notificaciones fueran de ese tipo. Por lo tanto, tú te vas a dar por notificado cuando la comisión ponga en tu bandeja en el sitio esas listas. Bueno, pues ya que tienes esas listas, entonces lo que debes hacer es filtrar las operaciones, primero los nombres de tus clientes, con el propósito de identificar si alguno de ellos se encuentra en la lista, y después sus operaciones, porque esas operaciones las vas a tener que reportar como de 24 horas. Ojo, estamos hablando de las operaciones que ya realizaron. Faltan todavía las que tú tienes que identificar cuándo se vayan a realizar. Y también tenemos que identificar aquellas tentativas de operaciones que también vas a tener que reportar. Entonces, cuando ya tengas esas listas, vas a hacer dos cosas. Una, pasar a todos sus clientes a través de las listas, o bien cuando terceros pretendan efectuar en favor, a cuenta o en nombre de las personas que se encuentran en las referidas listas alguna operación. Consecuentemente, también deberás reportarlas como de 24 horas. El siguiente aspecto va encaminado a la obligación del Comité de Comunicación y Control. Si tú no tienes Comité de Comunicación y Control, ni te preocupes, porque también como oficial de cumplimiento, esta obligación es para ti. Pero vamos por partes. Primero, esta obligación va dirigida al Comité de Comunicación y Control. Este órgano debe asegurarse que en el sistema automatizado de la sociedad se encuentren 3 listas. Una, que ya debes tenerla, que son los países considerados como de baja imposición fiscal. 2, que ya debes tenerla, es tu lista de PEPs. Y 3, esta es la nueva obligación, que en tu sistema se encuentre ya esta lista de personas bloqueadas, pero se convierte en una obligación que tu Comité de Comunicación y Control debe asegurarse que lo tengas. Ahora sí vamos, en el caso de que tú no tengas Comité de Comunicación y Control, pues tú, como oficial de cumplimiento o tu oficial de cumplimiento, debe asegurarse que el sistema automatizado de la SOFOM, no se vale que a estas fechas no tenga sistema, puede darse el caso, pero circunstancia muy particular en la que nos encontramos en ese sentido. El caso es de que tu sistema debe contener esas 3 listas y tu oficial de cumplimiento debe asegurarse que sí las contenga. Listas de países considerados como de baja imposición fiscal, lista de personas políticamente expuestas y la lista de los PEPs. Un poquito más adelante vamos a hacer referencia a plazos de cumplimiento, y dentro de los plazos de cumplimiento, el primero ya pasó y está referido justamente a esta obligación del oficial o del Comité de Comunicación y Control. Pero vamos a puntualizar un poco más adelante. El siguiente aspecto es reportar como operación de 24 horas cualquier operación que hayan realizado tus clientes con anterioridad a la fecha en que la lista de las personas bloqueadas
le sea notificada. Sí, ese es el punto que ya habíamos tocado. Vamos a déjenme puntualizar algo relacionado con las listas de personas bloqueadas. A ver, la anterior, por favor. Sí, estamos ya. ¿La anterior? Ah, ok. Adelante, por favor. Vamos al 8. Bueno, déjenme puntualizar 3 aspectos en relación a las listas de personas bloqueadas. Yo te pido que no vayas a ver con desdén, y más aún ahorita antes de que no la conozcas, tu lista de personas bloqueadas. Porque seguro que tú me vas a decir, el tipo de actividades o el tipo de créditos que yo presto no da para que mis clientes que conozco, porque están en la región y son plenamente identificados, jamás van a estar en la lista. No te lo discuto, puede que tengas tu razón, pero no puedes tú de antemano descalificarlos o descartarlos sin 2 cosas. Primero, conocer cuáles son las personas que están en esa lista. Y 2, con independencia de que contrasten con las características que tiene tu cliente, no dejes de filtrarlos. Imagínate nada más que te llegues a encontrar el nombre de alguna persona que tú sin saberlo tienes como cliente. El menudo problema te metes. Y más aún de que las operaciones que tienes que revisar hacia atrás, hacia el pasado, debes reportarlas como de 24 horas. Por lo tanto, la invitación es, vamos a esperar la lista, vamos a analizarla. Es como la guía de estudio que publicó la semana pasada la Comisión en materia de certificación. Tan solo de ver los 9 capítulos, dices, no, ya para qué sigo leyendo. Pero imposible que no puedas analizar cada uno de los puntos, porque eso te permitirá identificar perfectamente el grado de conocimiento o el grado de carencia de información en la que tú te podrías ubicar. Y pasa exactamente lo mismo con la lista. Si piensas que solamente vas a encontrar en esa lista los nombres idos y traídos en los periódicos y en los medios de comunicación, déjame decirte que no es así. Porque hay personas, hay nombres en esas listas que no tienen nada que ver con lo que tú conoces, con lo que tú y yo conocemos a través de los medios de comunicación. Se generan otra serie de obligaciones, pero esta serie de obligaciones de alguna manera tú ya las vienes realizando, como es la prohibición para poder dar a conocer a tu cliente que lo estás analizando y que lo vas a reportar. La modificación hoy consiste de que tampoco le puedes decir que estén en la lista de personas bloqueadas. Los anteriores son aspectos, los que estamos destacando por cuestiones del tiempo de nuestro webinar, de los más relevantes, de los más identificables, de los más generales, para que tú no los pierdas de vista y puedas dar cumplimiento a ellos sin ningún problema. Pasamos a continuación a los plazos de cumplimiento y ve nada más qué sorpresa. En el punto número 1, que es nuestro 10º de la relación, las disposiciones nos dieron 90 días de plazo para adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los clientes que se encuentran dentro de las listas de personas bloqueadas. Este plazo, que empezó a correr a partir del 1 de enero, venció a finales de marzo. Consecuentemente, hoy en día, como fue una exigibilidad de cumplimiento no demostrable, es decir, comisión jamás te dice, mándame una comprobación de que lo hiciste, Comisión Nacional Bancaria
da por hecho de su cumplimiento por parte tuya. En análisis introspectivo al que yo te invito es, si eres oficial de cumplimiento, que contestes tú mismo de manera personalísima la pregunta si tú ya tienes implementado el mecanismo que permite identificar a los clientes de la lista que aún no conoces. 1. 2. Que con ese mismo ánimo introspectivo contestes si ese procedimiento y ese mecanismo ya lo plasmaste en tu manual de prevención de lavado de dinero. 1, que ya presentaste a la comisión junto con tu solicitud de dictamen técnico, que ya obtuviste tu dictamen técnico y consecuentemente tu manual ya está listo. O bien, pudiste haber elaborado tu manual sin considerar las reformas, por lo tanto, tu manual hoy en día no tiene establecido ese procedimiento y ese procedimiento infaltablemente debe estar en el manual. Consecuentemente, el primer plazo que establecen las disposiciones de carácter general ya se cumplió y solamente tú sabes si lo cumpliste de manera apropiada, si ya está funcionando o estás en proceso de cumplirlo. Al final de cuentas, si la autoridad no te exige la demostración de ese cumplimiento, pues qué bueno. Que si te lo exigiera, pues solamente tú sabes la respuesta que le darías. Mucho ojo. En el siguiente punto es un plazo de 180 días. Un plazo de 180 días que termina el 29 de junio próximo. La semana pasada la Comisión Nacional Bancaria te mandó, debió haberte mandado, debiste haber recibido y tienes a estas fechas que tener plenamente identificado ese documento en donde te dice que el plazo para presentar el manual vence el 29 de junio próximo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si tú presentaste tu manual para obtener el dictamen sin modificaciones del 31 de diciembre a las disposiciones de carácter general, tú ya tienes que estar trabajando en este momento con esas nuevas reformas. Si tú ya diste cumplimiento a este plazo al haber presentado tu manual para efecto de la solicitud del dictamen técnico, cuando comprendiendo ya las modificaciones del 31 de diciembre, tú lo tienes que evaluar. Solamente tú lo sabes. En caso contrario, pues deberás mandar nuevamente a la comisión tu manual que ya presentaste para efectos de dictamen técnico, previamente aprobado por tu consejo de administración, por tu comité de comunicación y control, tu consejo de administración o por tu administrador único, según sea tu caso. Pero yo te pido por favor que no pierdas de vista la identificación perfecta de este tema, porque el tiempo está corriendo, necesitas modificar tu manual tiene que seguir la misma temática que se siguió para efecto de dictamen técnico, pero ahora con los nuevos requerimientos que las disposiciones están pidiendo. No lo dejes por favor a la deriva, no lo dejes por favor al paso del tiempo. En esta semana terminamos mayo y solamente te quedan 29 días de junio para poder llevar a cabo esas modificaciones. Es decir, estás al cuarto para las 12 y con los dedos en la puerta si aún no has hecho la modificación a tu manual. Ese es el segundo plazo de 180 días que les repito vence el próximo 29 de junio. El siguiente plazo, que son 365 días, vencen a finales de año. El 31 de diciembre estará venciendo el plazo para complementar o actualizar los expedientes de identificación que se hubieran integrado con anterioridad al 1 de enero de este año. Eso es lo que las transitorias establecen en relación a esta obligación. Hoy en día tú tienes que estar justamente
actualizando tus expedientes de aquellas operaciones que celebraste antes del 1 de enero. Y para ese efecto tienes 365 días que vencen el 31 de diciembre de ese año para poder haber dado cumplimiento a la actualización de los expedientes conforme a las disposiciones del 31 de diciembre. ¿Cuántos expedientes son? No lo sé. ¿Cuánta documentación le falta a tus expedientes? No lo sé. Pero tú tienes que tener plenamente identificados esos dos aspectos. El siguiente plazo, la siguiente obligación, que también tiene 365 días para cumplirlo, es la actualización de tu sistema automatizado. Tu sistema automatizado, fíjate cuánto tiempo da la comisión en base a la importancia y a la labor que representa esta obligación. Porque no es cualquier cosa actualizar tu sistema, perfeccionar tu sistema, en el peor de los casos, implementar apenas tu sistema, y todavía pues, las obligaciones que se generan con motivo de las reformas, motivo por el cual, si aún no has adecuado tu sistema, pues la invitación es para que pongas justamente la atención en esta obligación, que al paso del tiempo tendremos que dar cumplimiento a ella. ¿Cómo lo va a pedir la comisión que se exija, que se verifique esa obligación? No lo sabemos. Pero recuerda que al final de cuentas, están en proceso, el 1 de junio empieza el proceso de la certificación de despachos con el propósito justamente de coadyuvar con la comisión. Perdóname, el 1 de junio empieza la certificación de los oficiales de cumplimiento y de los demás profesionistas. Pero el 1 de julio empieza la obligación para los despachos de certificarse con la comisión. ¿Cuál es el propósito? Coadyuvar con el organismo para verificar que ustedes, los sujetos obligados, estén dando debido cumplimiento a las obligaciones que estamos comentando. Primero, que ya están en vivo las anteriores. Segundo, las que estamos comentando. Y tercero, las que les estaba platicando de que van a venir todavía unas modificaciones. ¿Te imaginas nada más? Bueno, y el último punto, tu última obligación, también tienes 365 días para cumplir con las demás obligaciones establecidas en las reformas. Son obligaciones no calendarizadas, son obligaciones que la comisión no te pide demostrarle su debido cumplimiento a través de ustedes como SOFOMES. Sin embargo, después del 1 de enero ya no puede decirse que lo voy a actualizar. El 1 de enero del 2016, por supuesto, porque tu plazo vence el 31 de diciembre de este año. Para poder cumplir con las demás obligaciones que establecen las disposiciones y que no están calendarizadas. Bueno, esos son todos los aspectos relevantes con base en el tiempo programado para este webinar. Se realizó se hizo una selección de las obligaciones más importantes, más identificables y que no puedes perder de vista por el cumplimiento que tienes que dar a esas obligaciones. Abrimos un espacio con el propósito de que nos exterioricen, por favor, las dudas que tengan y las estaremos atendiendo pues, de la manera más puntual que sea posible. Muchísimas gracias, Teodoro. Y como bien dices, pues damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Azul, ¿las tienes identificadas para ir para irlas leyendo y desarrollándolas por parte de Teodoro? Ok, tengo una. A ver, empezamos. Pregunta de Carlos Montero es ¿cuándo va a dar a conocer la autoridad la lista de personas bloqueadas y si la darán a conocer a través del sitio? La respuesta, Carlos,
La respuesta, Carlos, es que no hay fecha establecida. La próxima semana tenemos una mesa de trabajo con la Comisión Nacional Bancaria. Confiamos en que nos estarán proporcionando esa información, pero hoy en día aún no existe fecha para la publicación. Y segundo, sí la van a dar a conocer a través del sitio. Recuerden que en algunas ocasiones hemos platicado que la primera actividad que tienes que llegar a hacer en cuanto estés frente a tu escritorio, a tu máquina, es ver la página de la comisión, porque sin lugar a dudas siempre hay noticias y nunca sabemos en qué momento se van a dar a conocer. Consecuentemente, en cuanto sepamos esa fecha, a través de la propia asociación, les estaremos dando a conocer su publicación, con independencia, por supuesto, de la recomendación que les hacemos para que ustedes al inicio de cada mañana estén revisando su portal. Tenemos otra pregunta de Víctor Hugo López Rodríguez y dice, ¿a través de qué medios se nos hará saber sobre la lista de personas bloqueadas? Aquí se comentaba, ya que se establece que la Secretaría emitirá esas listas. Pregunta de Rodolfo Mesa. ¿Cómo se supone que yo sepa con qué clientes tratan mis clientes? ¿A eso se refiere? No recuerdo que hayamos mencionado a lo largo de la plática esa obligación. La obligación que tenemos como SOFOMES es identificar perfectamente a nuestros clientes. Los clientes con los que trata nuestro cliente, es decir, sus clientes, es obligación de ellos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como SOFOMES ni va para allá ni nos repercute a nosotros. Es muy diferente a que cuando nosotros identificamos un cliente de alto riesgo, que tenga unos nexos patrimoniales con una sociedad, entonces sí tenemos que ver de qué forma están compuesto esa tenencia accionaria con esas empresas. Pero es totalmente diferente. Lo primero no está en la obligación de las disposiciones. Lo segundo sí están en las disposiciones como una obligación para las SOFOMES. Pregunta Oscar Cruz Hernández, ¿cuál es el plazo para presentar el programa de capacitación en materia de PLD? ¿Quién preguntó? Es Oscar Cruz. Gracias, Oscar, porque ese es un tema que, si bien es cierto que se genera en una obligación para las SOFOMES, no lo tocamos a lo largo de la plática, pero les puntualizo. No hay un plazo específico para dar cumplimiento a ello. Todo depende de cuándo la Comisión Nacional Bancaria emita los formatos a través de los cuales la entidad va a dar cumplimiento a la obligación de informarle del contenido de sus programas, tanto el actual como el anterior, en cualquiera que surja el formato. Si surge en el 2006, pues será para el 2006 en relación al 2015. Si lo hacen en el 2015, será para este año y también el del 2014. Tres aspectos importantes en este tema. El primero, no hay fecha fija. Segundo, es una obligación que nosotros tenemos que estar previniendo. Y tercero, ojo, esto lo estoy diciendo con pleno conocimiento de causa, no obstante que nosotros como despacho, que nos dedicamos, entre otras actividades, a capacitar al personal de las SOFOMES, tengo que decirles, generalmente la SOFOM se adhiere a la capacitación que el despacho dé. Esto se los digo con toda honestidad, con el ánimo de que ustedes den debido cumplimiento. No quiero dejar de hacerlo con el propósito de que yo
gane como despacho una capacitación por parte de ustedes. Sí podemos trabajar conjuntamente, pero a lo que voy es a esto. Tú como entidad tienes que establecer tu programa y que el programa se desarrolle conforme a tu necesidad. Consecuentemente, el despacho tiene que adecuarse a la necesidad de capacitación que tú tienes y no como hoy en día, en donde la entidad se adecua al tipo de capacitación que, aunque sea completa y profesional, como es el caso de TM Sourcing, al final de cuentas estamos haciendo un programa que consideramos es lo más conveniente para ustedes, sin que sea estrictamente lo que ustedes necesiten. Por lo tanto, en materia de capacitación, ojo, oficiales de cumplimiento, en el caso tuyo, Oscar, que me imagino que así es, tienes que elaborar un programa de capacitación que apruebe tu comité de comunicación y control, si lo tienes, con el propósito de que tenga ese programa el procedimiento más apropiado y las características más apropiadas para que satisfaga las necesidades de tu SOFOM. En TM Sourcing estamos previendo esta circunstancia con el propósito de hacer un traje a la medida de la entidad que nos haga favor de acercarse a nosotros, con el propósito de que les estemos dando una capacitación actualizada de acuerdo con las necesidades que la SOFOM tenga. Tenemos dos preguntas relacionadas a lo de fideicomiso. De Mayeli Hernández Lozano pregunta, ¿también es nuestra obligación cumplir con las políticas de identificación de los fideicomisarios? Y Adriana Enríquez pregunta, ¿tenemos la obligación de identificarlos a todas las partes dentro de un contrato de fideicomiso? La respuesta en ambos casos es afirmativa. Sí tenemos obligación de identificar a todas las partes que intervienen en el fideicomiso. Dentro de las reformas se adicionó la fracción 9ª de la 4ª de las disposiciones y ahí se establece justamente qué es lo que les debemos requerir. Y para empezar, nos dicen justamente los datos y documentos que cada una de las partes tienen que tener. Por lo tanto, mucho ojo, no pierdan de vista que en cada fideicomiso en el que participen ustedes como fiduciarios, identifiquen desde el contrato del fideicomiso, el objeto del fideicomiso y todos los elementos que intervienen en él. Así lo establecen las propias disposiciones. Por eso les digo, en ambos casos, Parece que no estoy. Ok, ¿empezamos ahora? ¿sí, también, no? Sí, en lo que te quedas. Entonces, en ambos casos, la respuesta es afirmativa, por lo que tenemos que identificar a cada uno de los elementos que participan en el fideicomiso. No, lo sacó. ¿Por qué no estás? Lo sacó. No sé. Bueno. Sí, ¿Me escuchaste? sí. Ah, perdón, es que tuvimos una interferencia, pero ya seguimos, Teo, en la pregunta sobre los fideicomisos. Continuamos. Tenemos una pregunta de José Leoncio Sen. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el oficial de cumplimiento al momento de identificar a un cliente en la lista oficial de personas bloqueadas? Darlo a conocer inmediatamente a la unidad de inteligencia financiera, suspender las operaciones que se tienen con él y depende de la circunstancia en que lo haya identificado, reportarlo desde 24 horas como inusual, suspender operación, en fin, son 3, 4 características, particularidades según sea el caso. ¿Se fue otra vez? Si yo no me puedes conectar, no te puedes. Seguimos con la siguiente pregunta.
Nada más, como se fue el sonido, nada más permítame repetir un poco sobre lo mismo por la importancia que tiene. Dependiendo de la situación de cada cliente o de cada tercer persona que pudiera realizar operaciones a nombre de este cliente, o dependiendo del momento en que se debe revisar los expedientes de todos nuestros clientes anteriores, donde se va a generar nuestra obligación. Punto número 1, debemos reportarlo como de 24 horas. Punto número 2, le podemos dar el trato de inusualidad conforme lo establece la fracción novena décima de la 16ª de las operaciones. Debemos integrar, hacer la revisión de todos los clientes que teníamos con anterioridad a dicha lista. Siguiente punto es darlo a conocer a la unidad de inteligencia financiera. Siguiente punto, suspender las actividades que estemos realizando con ese cliente. Todo eso es lo que podemos hacer, les repito, dependiendo del momento y el caso específico que se presente con nuestro cliente que identifiquemos en esas listas. Pregunta de Jaime David García. Las SOFOMES que actualizamos el manual para el dictamen, ¿hasta cuándo tenemos oportunidad de complementar con las nuevas disposiciones? Hasta el 29 de agosto, 29 de junio, perdóname, hasta el 29 de junio. Es decir, hoy en día tú ya tienes que estar modificando tu manual una vez que salió del dictamen técnico, que saliste con el dictamen técnico favorable, con el propósito de prepararlo y enviarlo a la comisión hasta el 29 de junio. Pregunta de José Monterrosas. ¿Es saludable que una SOFOM voluntariamente cambió su razón social a SADCB? Es un poco ambivalente la pregunta, porque más bien la respuesta a tu pregunta es bastante directa y clara. Es un poco ambivalente la respuesta. Por una parte te diría que es sano, por otra parte te diría que no es sano. Como no puede ser no pueden ser las dos situaciones al mismo tiempo, la respuesta solamente la puede tener la entidad. Yo te comentaría el aspecto positivo y el aspecto negativo, con el propósito de que tengas elementos de juicio y puedas determinar lo que más te favorezca a ti. Como SOFOM, voy por el aspecto positivo. Tú tienes beneficios fiscales, tú tienes financiamiento de la banca de desarrollo, tú tienes una presencia en el sistema financiero, tú tienes un renombre y un respaldo por estar cumpliendo con disposiciones de carácter general, de estar sujeta como SOFOM a un registro, a una supervisión y a un cumplimiento en una materia tan importante. Esos son los aspectos positivos que yo te puedo destacar y que te recomendaría. El aspecto negativo es en el sentido en que te enfrentas a un mercado en donde no te conocen, en donde conociéndote pueden decir o tener dudas acerca de tu comportamiento, acerca de tu honorabilidad, acerca de tu libertad, porque no estás sujeto a nada. Estarías también sujeto a vaivenes de mercado en donde no tendrías la seguridad de poder contratar con clientes, estarías obligado necesariamente, si otorgas crédito, a reportar al SAT ese tipo de préstamos considerado como actividad vulnerable. Esos son los aspectos positivos y negativos que yo estaría poniendo a tu consideración. De los dos, ¿cuál es lo más conveniente? Sin lugar a dudas, lo que está reglamentado y te da un beneficio mayor. Que si bien es cierto que genera un mayor gasto, una mayor incidencia en cumplimientos, es cierto, pero también te da una mayor solvencia, una mayor presencia y mayores beneficios. Okay. Me preguntan, he escuchado en algunas conferencias que tanto aquellas que se están migrando a la figura SADCB,
Profeco, la Procuraduría General de Justicia también están tomando acciones para en cierta forma monitorear esas empresas que se están transformando. ¿Tú sabes algo al respecto? Va a tomar tiempo, supongo, pero al final yo creo que va a ser más el perjuicio que la transformación. Ninguna empresa, Jorge, tienes razón en lo que refieres y lo comparto. Ninguna empresa en nuestro país deja de tener cumplimiento. Una mueblería común y corriente está sujeta a que el cliente lo demande ante la Procuraduría General de la Defensa del Consumidor. Con mayor razón cuando hablamos de un otorgamiento de créditos, de arrendamientos o de factoraje de servicios. La única autoridad que regula a las actividades vulnerables es el SAT. Por lo tanto, también están sujetos, aunque no a través de la Comisión, ni ley de organizaciones, ni disposiciones de carácter general, a través de una normatividad diferente que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y estar dándose de alta y dar avisos. Consecuentemente, es mucho más desfavorable el hecho de que estén fuera del mercado de una regulación dentro del sistema financiero nacional. Pregunta de Héctor Juárez, y bueno, más bien comenta, nosotros no trabajamos con fideicomisos, en el manual está asentado esto. ¿Con esta observación estamos cumpliendo con la obligación de la actualización del manual? Sí. Muy interesante pregunta. Lleva un doble mensaje, ¿eh? La respuesta simple y sencillamente es sí están cumpliendo, porque inclusive las propias disposiciones refieren que la SOFOM, estas reformas del 31 de diciembre refieren que la SOFOM, que dentro de las actividades que están autorizadas legalmente y no las lleven a cabo, no tienen obligación de establecer procedimientos. Esa es la respuesta corta y directa. Pero se abre en las propias disposiciones una posibilidad que yo te invito a reflexionar, a menos que no te ubiques en ese supuesto. En el sentido de que cuando se llegue a realizar esa actividad, el manual tiene que modificarse y establecer el procedimiento. Pregunta de Gustavo García Vázquez es con respecto a la actualización de expedientes integrados con anterioridad al 1 de enero del 2015. ¿Solo son los de créditos activos? La actualización. Hay un principio de derecho que refiere que que la ley no distingue, nadie puede distinguir. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que si la ley, en este caso las disposiciones, no hacen un señalamiento específico, y me voy a la literalidad, dice el transitorio: las entidades contarán con 365 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente resolución para, inciso A, complementar o actualizar los expedientes de identificación que se hubiesen integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución. Por lo tanto, no dice nada que nos aclare la duda que tú legítimamente estás diciendo. Por lo tanto, donde la ley no interpreta, nadie puede interpretar. Mi respuesta sería no se refiere solamente a los vigentes. Pero la lógica indica, pero aquí ya es una apreciación que cada quien puede darle de acuerdo a su circunstancia, a su necesidad y a su interpretación, de que para qué actualizo algo de lo que ya nunca voy a tener una relación con ese cliente. Y como no le puedo dar efecto retroactivo, entonces no se me aplica. Pero entramos en un círculo vicioso porque al final de cuentas el transitorio de las disposiciones de diciembre jamás hace una diferenciación.
Siento mucho no poderte responder con un tajante sí o no, pero creo que nadie está en posibilidad de hacerlo si no es la propia autoridad interpretativa, que en este caso es la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, yo le recomiendo dos cosas. La primera, obligatoriamente tienes que actualizar tus expedientes actuales. ¿Qué periodo sería saludable para ti y cuántos expedientes son y qué tipo de reincidencia podrías tener en otorgamiento de créditos con ese tipo de clientes? Solamente tú lo sabes. Por lo tanto, si jamás vas a volver a negociar con este cliente, cosa que creo que no estés en posibilidad de poder distinguirlo. Y dos, si estamos hablando de expedientes relativamente recientes, entonces la recomendación es que se actualices. Solamente bajo estricta responsabilidad personal, expedientes con los clientes de expedientes que trabajaste desde el 2011 o 12 y que no tengas ninguna necesidad de actualizar porque ya no vas a tener relación, valdría la pena no actualizarlos. Pero te repito, estas son apreciaciones personales que cada quien puede darle. Las disposiciones de carácter general, al no distinguir, tú no puedes distinguir tampoco. Por lo tanto, como conclusión, valdría la pena hacer un planteamiento formal, una consulta, pues, a través del propio buzón de la comisión, para que lo remita a la Secretaría de Hacienda, o bien un escrito directamente a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, con el propósito de que en uso de las facultades de interpretación que las propias disposiciones le dan, dé respuesta apropiada. José Monterrosas pregunta si en una revisión la comisión revisa todo el universo de expedientes, tanto liquidados como vivos. No creo, yo me iría por una negativa, José, porque las visitas de inspección están hoy en día enfocadas al riesgo. Por lo tanto, yo como supervisor, nada me ayuda el hecho de que revise expedientes de antaño que ya no tienen ningún plus. Por lo tanto, no creo que se revisen, ¿eh? Y no es para que se haya una confianza en no regularizar expedientes. Al final de cuentas, siempre tenemos que evaluar cuáles son los que vale la pena actualizar y cuáles ya los mando a un archivo muerto. Un archivo muerto que al final de cuentas recuerda que son 10 años los que debo conservar y nunca sabemos qué puede surgir. El cliente que ya no trabaja contigo, que fue de hace tiempo y que no representa un riesgo, no sabemos a futuro qué puede ocurrir. La Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde tú te encuentres, la PGR, el Seguro Social, el Infonavit, Autoridad Judicial, en fin, una serie de circunstancias que se pueden presentar a futuro que no sabemos hacia dónde vaya a requerirse lo que hoy estamos descalificando. Muy bien. Azul, ¿alguna otra pregunta que tengamos? No, al parecer ya dimos respuesta a todas. Ok, muchas gracias. Bueno, de cualquier manera, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto nos las pueden mandar. Nosotros se la transmitimos a Teodoro o bien directamente con él. Ahí tienen los datos de la empresa. Teodoro también es consejero independiente de la asociación. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con él o con nosotros, estamos a sus órdenes. Aprovecho rápidamente, yo sé que ya nos exhibimos un poquito, pero todavía tenemos algunos conectados. Sí, claro. Muy bien. Bueno, entonces, aprovecho para hacer un pequeño comercial respecto a nuestra 9ª convención ASOFOM, que ya les llegó la invitación, ya les llegó el esquema de pagos que estamos manejando y bueno, estamos a sus órdenes para cualquiera de ustedes que necesite una cotización, que necesite más datos, Azul, su servidora, Beatriz y Jorge, pues con muchísimo gusto los atenderemos. Lo que buscamos es, pues tener una convención a la altura de las anteriores y ya estamos a todo lo que da. Bueno, mejor, ¿verdad, Teodoro? Así es. Muy bien, entonces, cualquier cosa, comentario, aquí estamos a sus órdenes. Teodoro nada más va una aportación que nos da. ¿Sí, Teo? Gracias, Liliana. Agradecerle la atención.
su asistencia y saber si fueron atendidas adecuadamente sus preguntas. En caso contrario, está nuestro correo. Por favor, háganoslo saber. Esperamos que... Déjenme ver si estamos todavía en internet. No, estamos muy bien. Estamos muy bien. Ok. Sí. Entonces, esperamos que hayan sido atendidas adecuadamente sus preguntas. En caso de que alguna requiriera alguna ampliación explicativa que les pueda dar una solución a su problema, mándenos un correo, por favor. Estamos en la mejor disposición de poder atenderlos en TM Sourcing y de la misma forma ofrecerles el servicio de la revisión, actualización o elaboración de los manuales que deben presentar el 29 de junio próximo. Muchísimas gracias por su atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Dios les bendice. Buenas tardes, Teodoro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, hasta luego.